En el video de hoy vamos a tejer con ganchillo paso a paso este lindo suétercito jersey. Es para niños y niñas de más o menos 3 a 6 meses. Está precioso y bien fácil de tejer. El punto que usé para tejer este suétercito es el punto frijol. Es un punto muy versátil, muy acogedor y fácil de tejer. Así es que espero que les guste. Ahora, para tejer este suétercito, esta es la lana que yo usé. Es una lana para bebé número 3. El grosor es de aproximadamente 3 milímetros. Ahora, en el color rosa vamos a necesitar un total de 40 gramos y en el color blanco, que es el color principal, usé aproximadamente 83 gramos. Así es que en total van a necesitar aproximadamente 123 gramos. Ahora van a necesitar más o menos dependiendo del tamaño que ustedes hagan. En el tutorial, como les digo, vamos a hacer la talla de 3 a 6 meses, pero fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño, desde un bebito recién nacido hasta más o menos 1 a 2 añitos. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar cómo fácilmente lo pueden tejer más grande o más pequeño, así es que asegúrense de ver ahí. Ahora también, si quieren hacer un gorrito para que haga conjunto, ya en el canal están estos gorritos. Estos gorritos los pueden tejer para cualquier edad, cualquier medida, usando las medidas que les doy en el paso a paso también. Así es que también en la caja de información les voy a dejar el link de estos gorritos, o también lo que pueden hacer es nada más presionar la ovejita que está justamente aquí a un lado y los llevará donde están todos mis videos en español y en inglés. Ahí pueden encontrar el paso a paso aquí del gorrito. Pues bueno, espero les guste y sin más que decir, comencemos con el paso a paso. Ok, antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Para empezar y tejer este suétercito voy a usar este gancho de 3.5 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Ahora, esta es la lana que yo estoy usando. Al inicio del video les dije cuántas lana vamos a necesitar para el tamaño que vamos a tejer aquí. Pues bueno, aquí para empezar tengo un total de 60 cadenas. Esta cadena sin estirar está midiendo aproximadamente 33 centímetros, que son más o menos 13 pulgadas. Ahora, si su cadena está 1 o 2 centímetros más o menos, está bien. Continúen con la primera vuelta. Pues bueno, aquí para continuar con la primera vuelta, en la segunda cadena después del gancho, 1, 2. En esta segunda cadena aquí voy a hacer un punto frijol. Para hacer un punto frijol vamos a cargar el gancho, metemos el gancho en esta segunda cadena, jalamos una lazada, cargo el gancho, jalo lazada, cargo el gancho, jalo lazada. Aquí tengo 7 lazadas en el gancho, 2, 4, 6, 7. Ahora, si ustedes quieren hacer este punto frijol un poco más pequeño y usar tal vez un poco menos de lana, pueden hacer el punto frijol con nada más 5 lazadas. Yo lo voy a estar haciendo así un poquito más grande porque me gusta el terminado, así es que si quieren hacerlo igual que yo voy a jalar 3 veces lazada al modo de tener aquí 7 lazadas en el gancho. Así es que aquí para cerrar jalamos una lazada y hacemos 2 cadenas. Aquí asegúrense de que cuando jalen su lazada esté un poco suelto para que cuando cerremos no vaya a quedar atorado el gancho. Ahora, en este mismo punto de cadena voy a hacer otro punto frijol. Voy a cargar el gancho, jalo una lazada, cargo el gancho, jalo lazada, cargo el gancho, jalo lazada. Tengo 7 lazadas en el gancho, jalo una lazada y cierro una cadena. Aquí, antes de continuar, vamos a poner un marcador ahí, marcando esta esquina. Esta va a ser la primera esquina. Así es que ahora vamos a continuar y hacer puntos frijol, saltándonos una cadena, y en la siguiente cadena hacemos el punto frijol. Ahí está, tengo 7 lazadas, cierro cadena, me salto un punto cadena y en el siguiente repito lo mismo, voy a hacer otro punto frijol. 2, 4, 6, 7 lazadas, cierro cadena. Aquí voy a hacer un total de 5 puntos frijol. Ya llevo 2, me salto una cadena y en el siguiente hago el tercer punto frijol. Cadena.
me salto una cadena y en la siguiente. Ahí está, cadena. Miren, aquí está, tengo 4 puntos frijol, me hace falta uno más. Me salto una cadena y en la siguiente, punto frijol. Ahí está. Tengo 5 puntos frijol, no contando estos dos. Tengo 2, 4, 5. Ahora me salto una cadena y en la siguiente voy a hacer la segunda esquina. Igual como lo hice con la primera esquina, hacemos 2 puntos frijol separados de 2 cadenas en esta misma cadena. Ahí está, cadena. Ponemos un marcador marcando la segunda esquina y continuamos. Me salto una cadena y en la siguiente un punto frijol. Ahí está. Me salto una cadena y en la siguiente un punto frijol. Aquí voy a estar haciendo un total de 8 puntos frijol. Continúen así, nada más se van a saltar una cadena y en la siguiente un punto frijol hasta tener 8 puntos frijol. Ya tenemos 2, así es que luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer los 8 puntos frijol para la parte del frente del suétercito. Tengo 2, 4, 6, 8. Ahora me voy a saltar una cadena y en la siguiente cadena voy a hacer la tercera esquina. Así es que vamos a hacer 2 puntos frijol separados de 2 cadenas. 1, 2 y en este mismo punto el segundo punto frijol para la tercera esquina. Ahí está. Ponemos un marcador marcando la tercera esquina y ahora vamos a continuar para la segunda manga. Para la segunda manga voy a hacer lo mismo que hice aquí. Vamos a hacer 5 puntos frijol. Así es que me salto una cadena y en la siguiente voy a hacer el primer punto frijol para la segunda manga. Ahí está. Me salto una cadena y en la siguiente hago lo mismo. Así es que continúen, terminemos de hacer estos 5 puntos frijol. Luego nos vemos para mostrarles cómo hacer la cuarta esquina. Terminé de hacer estos 5 puntos frijol. Aquí está la tercera esquina. Tengo 2, 4, 5. Ahora me voy a saltar una cadena y en esta siguiente cadena voy a hacer la cuarta esquina. Así es que en esta esquina hacemos 2 puntos frijol separados de 2 cadenas. Ahí está. En este mismo punto cadena hago el segundo y ahí está. Antes de continuar marcamos esta esquina y ahora aquí tenemos que tener 16 cadenas. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Perfecto. Ahora aquí vamos a hacer un total de 8 puntos frijol. Nos saltamos una cadena y en la siguiente hacemos el primer punto frijol para la espalda. Ahí está. Me salto una cadena y en la siguiente hago el segundo y así hasta tener 8 puntos frijol. Así es que continúen, terminemos de hacer estos últimos puntos. Nos vemos aquí al final para mostrarles cómo vamos a terminar esta primera vuelta. Terminé de hacer estos últimos 8 puntos frijol, 2, 4, 6, 8. Miren, aquí está, así es como se mira. Así es que lo que vamos a hacer ahora para terminar es unirnos aquí encima con el primer punto frijol y así vamos a terminar ya la primera vuelta. Al final de esta vuelta vamos a terminar con un total de 34 puntos frijol, incluyendo los puntos de las esquinas. Así es que aquí para terminar me voy a ir encima del primer punto frijol, miren ahí, y me voy a unir con un punto deslizado. Y ahí está. Ahora para la segunda vuelta vamos a irnos aquí al primer espacio de las 2 cadenas que están en medio de estos 2 puntos frijol y vamos a hacer un punto deslizado. Ahí está. Ahora vamos a retirar el marcador y en esta esquina vamos a hacer lo mismo. Vamos a trabajar una esquina. Así es que voy a hacer una cadena
y voy a hacer 2 puntos frijol separados de 2 cadenas. Ahí está. Cierro 2 cadenas, otro punto frijol. Una cadena. Aquí está la esquina. Aquí, antes de continuar, vamos a marcar la esquina. Y ahora en cada uno de los espacios de cadena, miren que están 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí vamos a hacer un punto frijol. Empezando con este primer espacio de cadena, aquí voy a hacer un punto frijol. Cadena. En el siguiente espacio, otro punto frijol. Cadena. Y así hasta llegar a la segunda esquina. Ahí está. Ahora tengo la segunda esquina. En esta esquina voy a hacer lo mismo que hice aquí. Miren, vamos a retirar el marcador y vamos a trabajar 2 puntos frijol en este espacio de 2 cadenas y siempre separados de 2 cadenas. Miren, 2 cadenas, un punto frijol. Cadena. Y ahora vamos a continuar y hacer lo mismo para la parte del frente. En cada espacio de cadena vamos a hacer un punto frijol. Aquí vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos frijol. Y luego en la esquina vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí. Aquí para el hombro tengo 2, 4, 6 puntos frijol. Así es que así van a continuar para esta vuelta número 2. Yo les mostré aquí usando nada más un color de hilo. Yo, como voy a hacer este suétercito usando 2 colores, lo que voy a hacer es voy a deshacer aquí y voy a hacer lo mismo, pero les voy a mostrar cómo añadir el color, el segundo color más bien. Así es que, miren, se los voy a mostrar. Así ustedes no se van a confundir si lo hacen de un solo color o de 2 colores. Así es que aquí terminamos la vuelta. Aquí está la primera esquina, tengo el último punto frijol, aquí tengo la última cadena. Miren, aquí me voy a ir encima del primer punto frijol, voy a meter el gancho y con la lana en el color blanco y la lana en el color rosa vamos a jalar una lazada, así con los 2 colores. Y así vamos a introducir el nuevo color. Miren, ahí está. Nos unimos con un punto deslizado. Así terminamos esta vuelta. Aquí vamos a jalar este color rosa para que este punto se cierre un poco. Y ahora voy a continuar con el color blanco. Ahora, aquí tengo la primera esquina. Tengo este espacio de 2 cadenas. Voy a jalar una lazada con el color blanco y voy a hacer un punto deslizado. Y ahí está. Así hemos unido aquí el color blanco para continuar con la segunda vuelta. El color rosa se va a quedar ahí pendiente. Ahora, ya estando aquí, hacemos una cadena y esta parte es lo mismo como se los acabo de mostrar. Retiramos este marcador y hacemos 2 puntos frijol aquí. Esta es la esquina, así es que se trabaja igual. Ahí está, 2 cadenas y un punto frijol. Ahí está. Y en cada uno de los espacios de cadena hacemos un punto frijol y en cada una de las esquinas hacemos ahí los 2 puntos frijol separados de 2 cadenas. Y así vamos a continuar para la segunda vuelta. Así es que les mostré cómo hacerlo de un solo color o cómo hacerlo como yo lo voy a hacer de 2 colores. Y la diferencia está nada más ahí en añadir el segundo color. Bueno, terminemos de hacer la segunda vuelta. Nos vemos al final. Estoy al final de la segunda vuelta. Estoy por terminar aquí estos puntos de la espalda.
Miren, aquí en este espacio que quedó cuando nos unimos había una cadena, así es que no se les vaya a olvidar hacer su último punto frijol en este espacio. Luego, cuando terminemos de hacer el suétercito, vamos a unir aquí con este hilo que quedó cuando hicimos las cadenas con este punto de cadena que está aquí, así para que no quede un hueco ahí. Bueno, aquí ya terminé la segunda vuelta, hice el último punto frijol y aquí para terminar me voy a ir encima del primer punto frijol y voy a jalar una lazada con los dos colores, el color rosa y el color blanco, porque en la siguiente vuelta voy a continuar con el color rosa. Si ustedes no están cambiando de color de hilo, entonces nada más van a jalar una lazada con el hilo que ustedes estén usando. Ahí está, así es que ahora ya me uní. Al final de esta segunda vuelta tenemos un total de 38 puntos frijol para continuar con la tercera vuelta y todas las vueltas que siguen de aquí en adelante. Lo único que vamos a hacer es irnos aquí al primer espacio de cadena de esta primera esquina y hacemos un punto deslizado. Hacemos una cadena y luego hacemos esta primera esquina. Ahí está, un punto frijol, dos cadenas, un punto frijol. Cadena. Ahora, en cada uno de los espacios de cadena, hasta llegar a la siguiente esquina, vamos a hacer un punto frijol. Aquí vamos a regresar el marcador, marcando esta esquina. Y les voy a mostrar aquí cómo vamos a continuar. Miren, en cada espacio de cadena hacemos un punto frijol. Terminé de hacer estos puntos frijol para el hombro. Tenemos los dos puntos de la esquina, luego tenemos 2, 4, 6, 7. En esta siguiente esquina hacemos dos puntos frijol separados de dos cadenas. Y bueno, así es como vamos a continuar para el resto de esta tercera vuelta. Al final de cada vuelta vamos a estar aumentando un total de 4 puntos frijol. Así es que continúen así. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer, pero continúen viendo. Allí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer. Recuerden, lo único que ustedes están haciendo es hacer un punto frijol en cada uno de los espacios de cadena. En cada esquina se hace exactamente lo mismo. Hacemos dos puntos frijol separados de dos cadenas y al terminar nada más se van encima del primer punto frijol. Aquí en esta cadena hacemos un punto deslizado y luego en el siguiente espacio de cadena hacemos otro punto deslizado para iniciar la siguiente vuelta. Y así es como vamos a continuar. Y continúen viendo allí, ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer aquí para el canesú. Todo depende del tamaño aquí de la sisa. Allí se los voy a decir cuántas vueltas yo voy a hacer. Así es que nos vemos al final de esa vuelta. Terminé de hacer el canesú, hice un total de 8 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora, al final de la vuelta número 8 tengo un total de 62 puntos. Cada una de las mangas tiene un total de 12 puntos y para el delantero y para la parte de atrás, cada lado tiene 15 puntos, más 2 puntos aquí en cada esquina, que son 4. Así es que se hace un total de 62 puntos. Ahora está midiendo desde aquí hasta aquí. Esta parte está midiendo aproximadamente 9.5 centímetros, que son más o menos 3.75 pulgadas. Ahora aquí el pecho desde aquí hasta aquí, esta parte está midiendo aproximadamente 18.5 centímetros, que son más o menos 7.25 pulgadas. Así que ahora lo que vamos a hacer aquí es dividir las mangas. El último color que yo usé fue el color blanco, así es que voy a cambiar aquí al color rosa para terminar esta última vuelta. Ya saben, nada más me voy a ir encima del primer punto frijol y voy a hacer un punto deslizado. Me olvidé aquí jalar una lazada con los dos colores.
Aquí voy a continuar con el color rosa, así es que me voy a ir aquí al primer espacio de las dos cadenas de esta primera esquina y voy a hacer un punto deslizado. Ahora voy a retirar este marcador, ahí está. Ahora en este mismo espacio voy a hacer 2 puntos frijol. Aquí está el primero, una cadena y otro más. Ahí está. Miren, ahí está. Tengo 2 puntos frijol. Ahora, para dividir la manga voy a hacer un total de 5 cadenas. Ya tengo 1, 2, 3, 4, 5. Me voy a saltar. Miren, aquí está la esquina. 2, 4, 6, 8, 10, 12 puntos frijol. Y aquí en la siguiente esquina voy a hacer un punto frijol primero. Ahí está. Una cadena y otro punto frijol en este mismo espacio. Cadena. Ahora vamos a continuar para la parte del frente. En cada uno de los espacios de cadena vamos a hacer un punto frijol hasta llegar aquí a la tercera esquina. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a dividir la segunda manga. Terminé de hacer estos puntos para la parte del frente, incluyendo estos dos. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. En esta tercera esquina hice 2 puntos frijol. Ahora voy a cerrar este último punto y para separar la segunda manga voy a hacer 4 cadenas más. 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a saltarnos, miren, esta es la esquina. 2, 4, 6, 8, 10, 12 puntos frijol y en la cuarta esquina cargamos el gancho y aquí vamos a hacer 2 puntos frijol. Una cadena y otro más. Ahí está. Ahora en cada uno de los espacios de cadena que quedan para la parte de atrás voy a hacer un punto frijol hasta terminar esta primera vuelta donde hemos dividido las mangas. Ahora si ustedes quieren agregar más cadenas aquí debajo de cada manga lo pueden hacer, no hay ningún múltiplo, ahí fácilmente podemos ajustar. Pueden agregar tal vez unos 6, 7, 8 puntos. Esto depende aquí de la medida del pecho. A mí me hacía falta un poquitito más para el pecho, así es que por eso nada más agregué 5 cadenas debajo de cada manga, pero ustedes pueden agregar más, no importa el número, no hay ningún múltiplo. Bueno, continúen, nos vemos al final de esta primera vuelta. Terminé de hacer estos puntos para la parte de atrás, tengo 20 puntos frijol. Para terminar aquí, esta vuelta me voy a ir encima del primer punto frijol y me voy a unir con un punto deslizado. Aquí voy a continuar nada más con el color blanco para el resto del suétercito. Vamos a ver cómo nos queda. Si ustedes quieren continuar y hacerlo de 2 colores, lo pueden hacer, o si lo están haciendo de un solo color, en realidad nada más nos unimos con un punto deslizado. Así es que aquí con el color blanco me voy a ir aquí en este primer espacio de cadena y voy a hacer un punto deslizado. Ahí está. Aquí ya podemos cortar este hilo. Voy a hacer una cadena y en este espacio voy a hacer el primer punto frijol de esta segunda vuelta. Me olvidé decirles de que al terminar la primera vuelta, aquí tengo un total de 40 puntos frijol, 20 puntos para la parte de atrás y 20 puntos para la parte del frente, y debajo de cada manga yo tengo 5 cadenas. Ahí está, este es el primer punto frijol. Me voy a saltar una cadena y en la siguiente cadena voy a hacer un punto frijol. Así es que sería en la segunda cadena aquí debajo de la manga. Ahí está, cadena, me salto una cadena y en la cuarta cadena otro punto frijol. Aquí debajo de la manga vamos a estar agregando 2 puntos frijol. Me salto la quinta cadena y en este siguiente espacio de cadena para la parte del frente, que es el primer espacio, voy a hacer un punto frijol. Y ahora voy a continuar de igual manera. En cada espacio de cadena voy a hacer un punto frijol. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a trabajar estos puntos debajo de las mangas. Terminé de hacer estos puntos frijol para la parte del frente. Estoy justamente aquí en este último espacio de cadena y tengo las siguientes 5 cadenas.
Me voy a saltar la primera cadena y en la segunda cadena voy a hacer un punto frijol. Me salto la tercera cadena y en la cuarta cadena hacemos un punto frijol. Ahora en el siguiente espacio de cadena voy a hacer un punto frijol y así voy a continuar para la parte de atrás haciendo un punto frijol en cada espacio de cadena hasta terminar esta segunda vuelta. Nos vemos al final. Estoy al final de la segunda vuelta, tengo un total de 42 puntos frijol. Ahora para terminar cada vuelta siempre nos vamos a ir encima del primer punto frijol y vamos a hacer un punto deslizado. Ahora para iniciar cada vuelta, en este caso la vuelta número 3, vamos a hacer un punto deslizado en el siguiente espacio de cadena. Ahora aquí vamos a hacer una cadena y luego hacemos nuestro primer punto frijol de esta vuelta número 3. Luego en el siguiente espacio de cadena hago otro punto frijol y así voy a continuar haciendo puntos frijol en cada espacio de cadena. Al final de esta vuelta voy a tener 42 puntos frijol y para terminar cada vuelta siempre nos vamos encima del primer punto frijol, hacemos un punto deslizado y luego en el siguiente espacio de cadena hacemos otro punto deslizado para iniciar la siguiente vuelta. Y esta es la vuelta que vamos a repetir de aquí en adelante. Ahora no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer aquí para el cuerpecito, todo depende de la medida. Continúen viendo, allí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer, así es que continúen así y nos vemos al final de esta vuelta. Terminé de hacer el cuerpecito aquí del suétercito. Miren, desde aquí donde dividimos las mangas hasta aquí tengo 19 vueltas y así como está les voy a dar las medidas. Ya hice una de las mangas, pero ya les voy a enseñar cómo lo hice. Miren, está midiendo aproximadamente 26 centímetros y medio desde el hombro hasta la última vuelta, que fue la vuelta número 19. Así es que aquí lo que hice fue nada más terminar la vuelta, me uní el inicio con un punto deslizado. Ya corté el hilo y voy a pasar el hilo por esta última lazada. Ahora vamos a trabajar aquí la parte de abajo del suétercito. Yo lo voy a hacer con este color rosa. Si es que lo que voy a hacer aquí es, miren, aquí está donde me uní el inicio. En este primer espacio de cadena, aquí voy a jalar una lazada. Y lo que voy a hacer es una cadena. Ahora en este espacio voy a hacer 2 puntos bajos. Ahora en el siguiente también voy a hacer 2 puntos bajos. En el siguiente, que es el tercer espacio, voy a hacer nada más 1. Así es que vamos a hacer 2, 2, 1. Les muestro, miren, 2 puntos bajos en el siguiente espacio, 2 también en el siguiente y 1. Bueno, así voy a continuar hasta terminar. Nos vemos al final de esta vuelta número 20. Estoy al final de la vuelta número 21. En esta vuelta hemos hecho puntos bajos. Tengo un total de 70 puntos bajos. Si ustedes tienen 1 o 2 puntos más o menos, está bien, no pasa nada. Aquí para terminar me voy a ir encima del primer punto bajo y me voy a unir con un punto deslizado. Ahora para la vuelta número 2 y 3 vamos a hacer una cadena y empezando en este mismo punto donde nos unimos, que es el primer punto bajo, voy a hacer un punto bajo en el siguiente, punto bajo en el siguiente y así por todo alrededor. Para la parte de abajo aquí vamos a hacerlo bien fácil. Voy a hacer nada más puntos bajos. Y para terminar lo mismo, se van a ir encima del primer punto, van a hacer un punto deslizado, luego van a hacer una cadena y van a hacer lo mismo para la vuelta número 3. Y eso es todo lo que vamos a hacer para la parte de abajo y luego vengo y les muestro cómo vamos a hacer las manguitas, así es que terminemos esta parte. Terminé de hacer la parte de abajo del suétercito, nada más hice 3 vueltas, así es que está la vuelta número 20, 21 y 22. Aquí al final corté el hilo y pasé el hilo por esta última lazada. Si ustedes quieren hacer esta parte un poquito más ancho, pueden hacer más vueltas. Yo así lo voy a dejar. Miren, así es como se mira.
la parte de abajo del suétercito. Así es que ahora lo que vamos a hacer son las mangas. Miren, ya hice este lado. Para las mangas lo voy a hacer exactamente igual como hice aquí el canesú, donde cambiábamos de color de hilo. Así es que lo vamos a hacer aquí. Cuando a ustedes les toque hacer esta otra manga, lo van a hacer exactamente igual. Así es que para empezar nos vamos a ir aquí a este lado. Miren, esta es la parte de atrás del suétercito. Aquí está, miren, donde iniciamos, y este es el frente. Así es que nos vamos a ir aquí. Debajo de la manga tenemos estos 3 espacios de cadenas, 1, 2, 3. En medio voy a meter el gancho. Aquí me toca continuar con el color rosa porque la última vuelta que dejé de hacer aquí para la manga fue en el color blanco. Así es que voy a continuar con el color rosa. Así es que aquí voy a jalar una lazada, voy a hacer una cadena y aquí voy a hacer un punto frijol. Ahí está. Ahora en el siguiente espacio hacemos un punto frijol también. Ahí está, llevo 2 puntos frijol. Ahora en este mismo espacio donde están estos 2 puntos frijol que hicimos al dividir las mangas, también voy a hacer un punto frijol. Si no lo hago aquí me va a quedar un hueco muy grande, así es que vamos a hacer uno ahí. Ahí está, llevo 3 puntos frijol. Aquí ya llevo 3 puntos frijol. En el siguiente espacio, que es este, vamos a hacer otro punto frijol. Y aquí en la manga esto es todo lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un punto frijol en cada espacio de cadena hasta llegar aquí a este otro lado de la manga. Así es que continúan. Nos vemos aquí al final de esta primera vuelta de la primera manga para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy a este otro lado de la primera vuelta aquí para la primer manga. Miren, hasta aquí tengo un total de 16 puntos frijol, incluyendo estos que hicimos aquí al inicio, 16. Ahora en este siguiente espacio, que es en el mismo espacio donde tengo estos 2, voy a hacer otro punto frijol. Ahí está, tengo 17 y voy a hacer el último aquí en este último espacio de cadena. Y ahí está. Tengo 18 puntos frijol. Ahora para terminar esta vuelta me voy a ir encima del primer punto frijol y aquí voy a unir el color blanco porque, como les digo, vamos a estar cambiando de color de hilo. Así es que voy a jalar aquí una lazada con los 2 colores y vamos a hacer un punto deslizado. Ahí está. Ahora con el color blanco me voy a ir al primer espacio de cadena y voy a hacer otro punto deslizado. Voy a jalar aquí este hilo para que el punto se cierre en este color rosa y allí va a quedar el color rosa pendiente. Ahora aquí vamos a hacer una cadena y un punto frijol. Ya esta parte es lo mismo. De aquí en adelante lo único que vamos a hacer son puntos frijol en cada uno de los espacios de cadena, al modo de también terminar con 18 puntos frijol al final de cada vuelta. Y vamos a trabajar esta parte en forma circular. Así es que esto es todo lo que vamos a hacer. La única diferencia está aquí en esta parte y esta es de que aquí no cambiábamos de color de hilo, pero aquí para las mangas sí lo vamos a hacer y vamos a trabajarlo en forma circular. Bueno, continúen así, terminemos esta segunda vuelta. Luego nos vemos para una vez más mostrarles cómo iniciar y cómo terminar cada vuelta de aquí en adelante para que podamos hacer la manguita. Nos vemos entonces. Estoy al final de la segunda vuelta. Aquí para la manguita tengo un total de 18 puntos frijol. Ahora miren, les voy a mostrar una vez más cómo terminar cada vuelta de aquí en adelante. Para terminar nos vamos a ir encima del primer punto frijol y vamos a jalar una lazada con los 2 colores. Si ustedes no están cambiando de color de hilo, entonces lo van a hacer como hicimos esta parte ahí. Es fácil, ya se los mostré. Así es que aquí con el color rosa vamos a dejar el blanco ahí pendiente. Voy a hacer un punto deslizado en este primer espacio de cadena de la vuelta anterior ahí. Miren, jalamos aquí este hilo y hacemos una cadena y aquí mismo vamos a hacer el primer punto frijol de esta tercera vuelta. Ahí está, y en el siguiente espacio de cadena lo mismo, otro punto frijol, y así es como vamos a continuar y hacer las manguitas.
Miren, ahí está. Ya les mostré cómo terminar y cómo iniciar cada vuelta. Ahora vamos a hacer un total de, déjenme ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 vueltas aquí del punto. Luego vamos a hacer el puño, así es que continúen, terminemos de hacer estas 16 vueltas, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer la manga, hice un total de 16 vueltas. Desde aquí donde iniciamos hasta aquí hay 16 vueltas y la última vuelta que hice fue en este color blanco. Ahora al final de la vuelta me uní al inicio, corté el hilo blanco y ahora voy a continuar con el color rosa, así es que voy a jalar aquí una lazada. Voy a hacer un punto deslizado. Ahora vamos a hacer el puño. Para hacer el puño yo lo que hice fue hacer 3 vueltas de puntos bajos. Así es que aquí lo que vamos a hacer es, voy a hacer una cadena y en este primer espacio de cadena voy a hacer 2 puntos bajos. Ahora en el siguiente 1, 2 en el siguiente, 1 en el siguiente espacio y así vamos a continuar 2, 1, 2, 1 hasta terminar esta vuelta número 17, que es la primera vuelta aquí del puño. Terminé de hacer esta primera vuelta del puño donde hemos hecho puntos bajos por todo alrededor. Tengo un total de 27 puntos bajos. Ahora, si ustedes tienen 1 o 2 puntos más o menos, está bien, no pasa nada. Aquí para continuar me voy a ir encima del primer punto bajo y me voy a unir con un punto deslizado. Y aquí está la primera vuelta. Ahora para la vuelta número 2 y 3 vamos a hacer una cadena y en este mismo punto, que es el mismo donde nos unimos, voy a hacer un punto bajo. Un punto bajo encima del siguiente, punto bajo encima del siguiente y así por todo alrededor. Nada más haciendo un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior, al modo de también terminar con un total de 27 puntos bajos para la vuelta número 2 y la vuelta número 3. Ahora para terminar esta vuelta van a hacer lo mismo que hicimos aquí al terminar la primera vuelta. Nos vamos a ir encima del primer punto, hacemos un punto deslizado, hacemos una cadena y en este mismo punto hacemos un punto bajo y así vamos a hacer la vuelta número 3 y ya el puño va a quedar terminado y así es como se va a ver. Así es que continúen, terminemos de hacer esta parte, luego vengo y les muestro cómo vamos a hacer el cuello. Terminé de hacer el puño aquí al final de la vuelta número 3, nada más me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y ya la manguita está terminada. Asegúrense de ver el video hasta el final, ahí les voy a dar las medidas de la manguita. Ahora ustedes van a hacer exactamente lo mismo que les mostré con este lado, lo van a hacer aquí, a este otro lado. Está hecho exactamente igual, así es que asegúrense de hacer eso. Ahora lo que vamos a hacer aquí es el cuello, miren, esta es la parte de atrás, aquí está, miren donde iniciamos, este fue un trozo de hilo que me quedó al hacer la cadena, así es que lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Antes de continuar vamos a unir esta primera vuelta con este lado, así es que miren, yo lo que voy a hacer es me voy a ir aquí en este espacio, miren ahí está, aquí voy a meter el gancho, voy a jalar aquí una lazada y voy a jalar otra lazada al modo de hacer como un nudo ahí. Y ahí va a quedar ya unida esta parte y aquí vamos a tener un espacio. Aquí en este espacio es donde yo voy a iniciar y voy a meter el gancho. Este espacio es importante porque si notan, entre frijol y frijol hay un espacio de cadena, así es que me quiero asegurar de que quede un espacio aquí también. Así es que ahí es donde vamos a iniciar. Yo voy a iniciar con el color blanco esta primera vuelta, así es que aquí vamos a hacer una cadena y en este mismo espacio voy a hacer 2 puntos bajos. Asegúrense de que esta parte aquí les quede un poco apretada para que no se vaya a abrir mucho. Así es que ahora me voy a ir aquí al siguiente espacio de cadena y voy a hacer 2 puntos bajos. Así, por todo alrededor, 2 puntos bajos en cada espacio de cadena. Ahí. Cuando lleguemos aquí donde están las esquinas también vamos a hacer lo mismo y luego nos vamos a ir aquí 2, 2, 2 y así por todo alrededor. Voy a mantener esta parte un poco simple para que no sea muy complicado de hacerlo. Lo que voy a hacer es casi igual como lo hice aquí para el puño y para la parte de abajo. Hay muchas maneras como ustedes pueden terminar. Si gustan hacerlo de diferente forma, lo pueden hacer aquí. No quiero que me quede muy apretado para que fácilmente pase la cabecita del bebito
por este hueco que va a quedar. Así es que vamos a hacerlo así, 2 puntos bajos en cada espacio de cadena hasta llegar aquí a este último espacio. Así es que nos vemos aquí. Estoy al final de esta primera vuelta que hemos hecho de puntos bajos por todo alrededor del cuello. En cada espacio de cadena he hecho 2 puntos bajos y tengo un total de 68 puntos bajos. Ahora, para terminar esta vuelta me voy a ir encima del primer punto y me voy a unir con un punto deslizado. Ahora, para continuar, yo voy a cambiar a un gancho tantito más grueso, este de 4 milímetros. Ustedes pueden continuar con el mismo gancho, lo único que les recomiendo es de que las siguientes vueltas que vamos a hacer, asegúrense de hacerlas un poco suelto para que el cuello no quede muy apretado. Así es que yo voy a continuar con este gancho de 4 milímetros. Así es que aquí para la vuelta número 2 vamos a hacer una cadena y en este primer punto bajo, que es el mismo donde nos unimos, voy a hacer un medio punto alto. Ahora, medio punto alto en el siguiente punto, medio punto alto en el siguiente y así por todo alrededor de esta segunda vuelta, nada más haciendo un medio punto alto en cada punto bajo de la vuelta anterior, al modo de también terminar la segunda vuelta con un total de 68 medios puntos altos. Bueno, continúen así, terminemos de hacer esta vuelta, nos vemos al final. Estoy al final de la segunda vuelta. En esta vuelta he hecho medios puntos altos y tengo un total de 68. Para terminar me voy a ir encima del primer medio punto alto que hice y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta segunda vuelta. Ahora para la vuelta número 3 voy a hacer una cadena y aquí voy a hacer un medio punto alto en realce por frente en este primer medio punto alto. Medio punto alto en realce por detrás en el siguiente. Medio punto alto en realce por frente en el siguiente, medio punto alto en realce por detrás en el siguiente y así por toda esta vuelta número 3, nada más haciendo un medio punto alto en realce por frente y uno por detrás. Y bueno, continúen así, terminemos esta tercera vuelta y luego vengo y les muestro ya el suétercito terminado. Terminé de hacer esta tercera vuelta del cuello, al final nada más me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y ya el cuello está terminado. Y miren, aquí está ya el suétercito terminado, está precioso. Así es como se miran. Miren, este es el lado de atrás o si gustan también es el lado del frente. Aquí es donde hemos estado uniendo al final de cada vuelta cuando hicimos el canesú. Y como pueden ver casi no se nota, así es que puede ser también el frente. Este es el otro lado, así es como se mira. Ya escondí todos mis hilos y bueno, ahí está. Está terminado este lindo jersey con el punto frijol y así es como nos ha quedado. Miren, está precioso. Bueno, ahora les voy a dar las medidas. Miren, desde acá arriba del cuello, miren, hasta el final de la manga está midiendo aproximadamente 25.5 centímetros, que son más o menos 10 pulgadas. Desde debajo de la manga hasta el final, aquí del puño, está midiendo aproximadamente 15 centímetros, que son más o menos 6 pulgadas. De largo, desde arriba del cuello hasta el final, aquí está midiendo aproximadamente 29 centímetros, que son más o menos 11.5 pulgadas. Ahora la sisa desde aquí hasta aquí, esta parte está midiendo aproximadamente 13.5 centímetros, que son más o menos 5.5 pulgadas. Ahora el pecho nada más por encima está midiendo aproximadamente 23 centímetros, que son más o menos 9 pulgadas. Así es que basado en esas medidas, este suétercito es para niños y niñas de aproximadamente 3 a 6 meses. Ahora fácilmente lo pueden tejer más grande o más pequeño. Yo diría desde un bebito recién nacido hasta más o menos 1 a 2 añitos. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar cómo fácilmente lo pueden tejer más grande o más pequeño. Así es que asegúrense de ver ahí. Pues bueno, ahora ahí está, el suétercito está terminado. Ya en el canal, si quieren hacer un gorrito para que haga conjunto, tengo estos gorritos con el mismo punto. También en la caja de información les voy a dejar los links. Pues bueno, esto ha sido el video de hoy. Espero les haya gustado. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.